Sí, señora. Sí, señora. Ingresar desde un PC portátil con suficiente carga de almacenamiento y tener a la mano un teléfono celular con datos suficientes para navegación. Se recomienda que el ingreso a las sesiones remotas sea a través del correo electrónico institucional. Los links de ingreso están en la programación y a través de los grupos de WhatsApp. Cada participante tendrá predeterminada una fotografía actualizada de su rostro en primer plano para una adecuada identificación. El participante escribirá en su perfil ingreso el primer nombre junto al primer apellido. Evite usar seudónimos. La presentación personal debe estar acorde con la ocasión. Adecúe su lugar de trabajo en un contexto de tranquilidad y libre de cualquier ruido que pueda interferir en las diversas presentaciones. Se recomienda el uso del carnet institucional que lo represente. El moderador cederá la palabra en los momentos que crea correspondiente para dudas, preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias. En estos momentos me permito dejar de compartir pantalla y les recordamos que cuentan con 20 minutos eh, para hacer la presentación. 15 de ellos es para hacer la presentación y 5 de ellos para permitirles el espacio de preguntas. En caso de ustedes presentar alguna dificultad para presentar las diapositivas, nosotros le podemos colaborar. A continuación, damos paso a la primera ponencia titulada Metodología de presupuestación de la interventoría de obras de infraestructura pública en Colombia y análisis de sus formas vigentes de pago. Ponente Luis Pablo Sierra Vega. ¿Me confirma por favor que se encuentra el ponente en sala? Muy buenos días, sí, señora. Muy buenos días. Entonces, comparte las diapositivas e inicia la presentación. Ok, vale. ¿Vale?
favor me confirma si está viendo la pantalla. Sí, señor, le confirmo. Ok. Vale, mi nombre es Luis Pablo Sierra y pues tengo el gusto de presentarle mi trabajo en tarea de monografía de investigación y pues de antemano darle gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander por la invitación a la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Les pido disculpas de antemano por el espacio que van a encontrar aquí en la parte derecha, pero está destinado al video que se envió. Con todas las diapositivas van a estar de esta forma. Entonces, el trabajo de investigación es en metodología de presupuestación de interventoría de obras de infraestructura en Colombia y análisis de sus formas vigentes de pago. Bueno, inicialmente cuento un poco la necesidad de la investigación, y es que actualmente no existe en Colombia una reglamentación específica para cuantificar el presupuesto de la interventoría, y si observamos que existe un gran desconocimiento de cómo estructurar el presupuesto enfocado en su metodología y en sus etapas. Igualmente, tampoco existe una forma de pago definida ni un factor multiplicador que esté cuantificado actualmente para el presupuesto de obras de infraestructura en Colombia, interventorías de obras de infraestructura pública específicamente. Bueno, los objetivos, el principal es mejorar la metodología que actualmente existe, enfocada en su metodología y en sus etapas, y tres objetivos específicos. El primero de ellos es analizar las etapas y los componentes del presupuesto. El segundo es analizar las formas vigentes de pago, y el último es examinar los componentes del factor multiplicador. Pero inicialmente, pues la investigación está centrada en una normatividad previa a lo que actualmente tenemos en nuestro estatuto de contratación, que es la Ley 80 del 93, principalmente con los decretos 1150 del 76 y 222 de 1983, y nuestro actual Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del 2011. En este trabajo de investigación pues se propone para analizar el presupuesto de interventoría y su conformación 4 etapas. La primera de ellas es una etapa de preconstrucción, posteriormente una etapa de construcción, una corrección de efectos y una etapa de liquidación. Entonces, en la etapa de preconstrucción, esa es una de las que más se ha hecho énfasis en esta investigación, al igual que en la etapa de liquidación, y es que la Ley 80 solo establece dos requisitos para el inicio de un contrato de obra pública, que es tener sus garantías aprobadas y la existencia de los registros presupuestales. Sin embargo, pues quienes nos hemos dedicado a esta labor de interventoría por muchos años, sabemos que es una tarea muy importante y bastante larga, y tenemos la obligación de aprobar los diseños cuando no están a nivel de fase 3, porque lo permite la ley. También tenemos otras obligaciones como la aprobación de los precios unitarios, la aprobación del cronograma de obra, del paga, de muchas actividades que deberían cuantificarse por separado en el presupuesto de interventoría. La segunda es la etapa de construcción, que es una etapa obvia, es una etapa en la cual tiene su naturaleza la interventoría, y es hacer un seguimiento y control a todos los componentes donde la entidad estatal, porque esta investigación está enfocada principalmente a contratos estatales, pues ejecuta sus fines, que es la elaboración en este caso de obras civiles. La tercera es una etapa de liquidación, es una etapa que si bien no se contempla muchas veces, si hay unas definiciones específicas legales. En la primera de ellas, a la que traigo aquí a colación, es un concepto del Consejo de Estado mediante una sentencia dada por la consejera Estela Conto Díaz, donde define qué es la liquidación de un proyecto, y también dice cuáles son sus identificar las partes del contrato, los sucesores, las modificaciones, las amortizaciones y los pagos pendientes. Todo esto lo conoce de antemano la interventoría, pero sin embargo la misma consejera también recomienda que la interventoría no debe firmar las actas de liquidación, sin embargo sí las debe elaborar. Entonces, otra parte normativa que tiene la etapa de liquidación son sus plazos. Es que la ley 1150 del 2007 establece sus plazos muy definidos. El primero, de mutuo acuerdo, un periodo de 4 meses.
el segundo de forma unilateral posterior a estos 4 meses, que es de 2 meses, y si no se da la liquidación en estos 6 meses, pues también dice la ley que se podrá hacer de mutuo acuerdo durante los 2 años siguientes, es decir, 24 meses, lo que tendríamos un total de 30 meses. Un tiempo pues que es inviable económicamente para plantear una etapa de presupuesto de interventoría, pero que sí debemos tener en cuenta para su estructuración. La otra etapa que traigo aquí, pues digamos como a nivel de recomendación, es la que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros la hemos tenido en varios proyectos financiados por ellos, y es una etapa de corrección de efectos, que es una etapa previa a la liquidación, posterior a su terminación, donde el contratista de obra realiza las reparaciones de las obras no recibidas a satisfacción o con la calidad exigida. En esta etapa, pues lógicamente estas obras no son de reconocimiento económico, pero sí es una etapa que siempre se da en los proyectos y que debe cuantificarse. Entonces, pues aquí lo que llevamos es a que exista una coherencia en el presupuesto de interventoría en cuanto a las responsabilidades del interventor, al plazo contractual y al presupuesto. Entonces, de esta forma, pues recomendamos que para una etapa de preconstrucción, el plazo que sugerimos sea mínimo de 1 mes, pero si contempla la revisión y los ajustes de diseños, pues ya debería contemplarse un plazo mayor. La etapa de construcción, pues es una etapa que deberían hacer del análisis de los estudios y diseños definitivos del proyecto. La corrección de defectos pues, sería mínimo un 10% de la etapa de construcción o 1 mes, y la etapa de liquidación, pues como lo explicaba, no es inviable económicamente pensar en los 30 meses, pero sí debería contemplarse mínimo 1 mes. El segundo, digamos, aspecto importante son los componentes del presupuesto de interventoría, que aquí los muestro. El primero son los costos directos de personal, es un análisis juicioso que debe hacer la entidad de acuerdo a las necesidades del proyecto, y pues aquí te muestro una plantilla, digamos, tipo de los profesionales que deberían integrarlos, principalmente especificados en personal profesional, personal especialista, personal técnico, personal de apoyo administrativo y personal y otros costos como son los recargos, las horas nocturnas, las jornadas de 7 por 24. El segundo componente del presupuesto es los otros costos directos, que están relacionados con todos aquellos recursos que debemos poner nosotros como interventores para el correcto desarrollo de la interventoría, que son los costos de alquileres de equipos de medición, principalmente de laboratorios, equipos de tipografía, batimetría, y los otros costos que nos apoyan para la logística. El otro aspecto importante para la presupuestación de la interventoría son sus tarifas. Anteriormente teníamos la resolución 747 de 1998, actualmente derogada, que estableció unas tarifas mínimas para el personal de interventoría, pero que lamentablemente ya no existe. Lo que nos vemos hoy, lo que nos vemos acogidos a quienes hacemos presupuestos de interventoría de obras públicas, es que muchas veces nos ponen límites para la cuantificación de la interventoría, de sus costos. Entonces, muchas veces nos dan listas donde nos limitan la presupuestación de la interventoría. Entonces, consejos para mejorar la metodología: primero, pues es hacer un análisis serio de las necesidades del proyecto y cuantificarlas en sus etapas. Incluirlo dentro de los otros costos, las primas, horas extras, dominicales, porque nuestro estatuto laboral actual pues contempla que estos costos deben ser afectados también por las prestaciones sociales. Segundo, pues hacer un análisis también muy juicioso del mercado para elaborar las tarifas adecuadas. El segundo objetivo es analizar las formas de pago que actualmente existen en Colombia. Son varias, pero aquí vamos a analizar 3 formas de pago principalmente. 4. La primera de ellas es por las altas de costos mensuales según el avance propio de la interventoría, según un porcentaje fijo de la interventoría, y o más un porcentaje de avance de obra. La tercera forma de pago es un porcentaje netamente ligado al avance de obra y un pago único al final del contrato. Esto ya tiene que ver con el segundo objetivo, que es el analizar las formas de pago vigentes. Entonces, la primera forma de pago, que es actas de costos mensuales por el avance propio de la interventoría, pues su espíritu es que se le pague al interventor lo que realmente haya utilizado durante ese periodo, que normalmente son mensuales. Es decir, que durante ese mes se le pague realmente tanto los recursos como las dedicaciones que haya tenido en ese periodo de tiempo. El segundo es un porcentaje fijo de avance de obra, que pues, normalmente lo conocemos porque se divide
valor del contrato, en el número de meses y se fija un porcentaje fijo, pero empiezan los problemas cuando también hay un porcentaje que está ligado al avance de obra, y es que ya dependemos del rendimiento, de los avances que pueda tener el contratista de obra para cobrar una parte de nuestro servicio. La tercera forma de pago analizada es el pago netamente por avance de obra. En esta forma de pago, el interventor va a recibir proporcionalmente el pago de sus servicios de acuerdo al avance que haya tenido el contratista de obra, independientemente de los recursos que el interventor haya dispuesto para la atención de esa interventoría o de realizar el control y seguimiento durante ese periodo de tiempo. Entonces, esto pues, es altamente perjudicial, puede traer un desequilibrio económico para el contratista. Muchas veces hay controversias contractuales por este motivo, y pues sí considero que van contravía las normas civiles y contractuales a las que nos aboca la ley 80 de 1993. Hay otra forma de pago aún, digamos, más nefasta para la interventoría, y es considerar un pago único al final del contrato. Normalmente lo encontramos en contratos que duran un mes, donde su pago prácticamente se vuelve de pago inmediato, deja de ser de trato sucesivo, como es la naturaleza del contrato de interventoría. Sin embargo, pues sí hemos encontrado que en algunas entidades lo han utilizado para contratos de largo plazo, es decir, que contratos de 8 o 9, de 10 meses, donde le dicen: usted haga su interventoría, financiela totalmente y se la reconoceremos una vez el contrato termine y se liquide. Entonces nosotros entramos a financiar totalmente, en este caso al Estado, y esperar un pago hasta la etapa incluso de liquidación, que como lo vimos tiene unos plazos muy largos. El ajuste de precios pues, es una recomendación que realizo. Pues, normalmente no se ven los contratos de interventoría, pero sí debería contemplarse, toda vez que para contratos que duren más de la anualidad o que tengan cambio de vigencia de año, pues esos salarios del personal profesional técnico administrativo que trabaja en la interventoría pues va a perder competencia frente al mercado. ¿Cuál es la propuesta de unificación que se hace para cerrar el objetivo número 2? Pues que la forma de pago que es más justa y que considero más justa sea el avance, el pago por el avance propio de la interventoría, la primera que explicamos, donde se le paga al interventor los recursos realmente utilizados por él durante un periodo de tiempo. Y pues el segundo análisis es que se trate de vincular totalmente el pago de la interventoría frente a algún avance de obra, sea parcial o total. Bueno, el tercer y último objetivo es examinar la estructura y los componentes del factor multiplicador. El factor multiplicador, pues, inicialmente pues, tenemos que definir qué es la metodología más utilizada en Colombia para calcular los presupuestos de interventoría. Es un factor que multiplica todos los costos de personal y con los cuales se le reconoce al interventor el pago por las prestaciones, seguridad social, para fiscales, también sus otros costos, la utilidad del interventor a través de este factor multiplicador. Entonces, primero pues hay que analizar cada uno de sus componentes, como es el salario, la seguridad social, prestaciones sociales, gastos indirectos, garantías y la utilidad del interventor. El primero componente pues, es netamente el salario del trabajador, es la suma de todos los salarios de los trabajadores. Y el segundo componente es un componente que se calcula principalmente por lo establecido en nuestro Código Sustantivo del Trabajo y por la Ley 100, donde nos dice cuáles son los porcentajes que nosotros como interventores en calidad de patronos tenemos obligación de pagar a los empleadores y que está fijo, es decir, ese 46.29% que vemos ahí en la plantilla es un porcentaje que no se puede modificar. Están en cero algunos aportes, por ejemplo, el régimen contributivo a salud y el para fiscales de SENA y bienestar familiar, porque actualmente se encuentran exentos los trabajadores que ganen hasta 10 salarios mínimos por estos conceptos. Ya para los que ganen más de 10 salarios mínimos, es decir, más de 10 millones de pesos hoy en día, pues ya tendría que cotizarse ese aporte a salud, es el 8.5%, y el de los parafiscales SENA y bienestar familiar del 5%. El tercer componente es un componente en el cual los interventores incurrimos en unos costos, pero que no les son reconocidos dentro del contrato de interventoría, como son todo el equipo logístico para su funcionamiento propio como consultores, como interventores. Entonces, dentro de esos componentes están el arriendo de su oficina principal, sus equipos
y de oficina, la papelería, los asesores legales, tributarios y toda la seguridad social y pagos de salarios de todas esas personas que no hacen parte de los proyectos específicos, pero que sí necesita el interventor para sobrevivir y para mantenerse en el mercado. El cuarto componente son las garantías y los impuestos, pues dentro del factor multiplicador se contempla por lo general estos rubros para que el interventor, digamos, pueda absorber parte de estos tributos que tenemos en la ejecución de las interventorías. Por último es el factor de honorarios. Aquí, para este ejemplo, lo coloco el 20%, que puede parecer alto para un contrato de obra pública, pero sin embargo debemos recordar que este factor multiplicador únicamente está afectando los costos de personal y no al valor total del contrato. Entonces, este es de acuerdo a todo el desglose que les acabo de mostrar, este ya sería el consolidado para un factor multiplicador de 2.4, que es un factor multiplicador, digamos, promedio y que se puede considerar justo para la elaboración de presupuestos de interventoría. Finalmente, pues también una de las recomendaciones es que entre los otros costos directos, aquellos que ya expliqué, que hacen parte de la logística, de los equipos de medición y ensayos, pues también se vean afectados por un factor multiplicador. Hay algunos estudios como la mesa de trabajo del IDUC que propuso un 10%, un reconocimiento de estos costos, es decir, de un factor multiplicador de 1.10, o por ejemplo, como lo hace actualmente la alcaldía de Bucaramanga o la alcaldía de Kennedy, que considera entre un 10 o un 15% la utilización de un factor multiplicador para los otros costos. Entonces, para finalizar, el objetivo número 3 es preguntarnos si se puede unificar el valor de multiplicador, del factor multiplicador, pues es decir, que actualmente es difícil. Quienes trabajamos en este medio vemos que hay una diferencia muy grande de criterios, incluso dentro de las mismas entidades, para diferentes procesos de selección de contratistas de interventoría, donde trabajan factores multiplicadores incluso por debajo del 2, o sea, ya muy cerca de aquel factor que les mostré hace un poco del factor prestacional mínimo, que debemos tener que ser alrededor del 50% para absorber las prestaciones sociales de los trabajadores. Sí hay algunas recomendaciones, por ejemplo, como la Cámara Colombiana de Infraestructura, que recomendó un factor promedio de 2.54 y rangos de 2.4 a 2.8, por los que recomendó el mismo IDU en su mesa de trabajo de 2.55 a 2.35, pero actualmente estamos lejos de la unificación de un factor multiplicador justo. Bueno, una de las principales conclusiones es que, pues como les contaba, no existe un ordenamiento jurídico claro que nos permita establecer cómo realizar presupuestos de interventoría, cuáles son sus formas de pago, ni cuáles es un factor multiplicador justo. Lo que les acabo de mostrar pues es fruto de la experiencia que he tenido durante muchos años en la elaboración de presupuestos de interventoría, de la ejecución de ellos, pero no existe normatividad clara frente a la elaboración de los presupuestos. Lo segundo pues es que los presupuestos de interventoría se elaboran por etapas, mínimo la etapa de producción, construcción y liquidación, y pues se deja ahí como un apéndice del tema de la utilización, como una buena práctica del que utiliza el Banco Mundial, que es la etapa de corrección de defectos. Otra conclusión es que la forma de pago que está ligada al avance de obra, pues lo vemos altamente inconveniente, y se recomienda que su forma de pago más justa sea la de el reconocimiento de los pagos de acuerdo al avance propio de la interventoría. El factor multiplicador, pues como decía, es actualmente el más utilizado para elaborar los presupuestos de interventoría, y pues nosotros vemos también, o veo con especial agrado, los estudios que han atrevido a hacer el Instituto de Desarrollo Urbano, la Cámara Colombiana de Infraestructura, para analizar el factor multiplicador y para recomendar sus rangos, como los que les muestro actualmente: 2.35, 2.55 el IDU y 2.40, 2.8 el de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Algunas de las referencias, principalmente el orden jurídico que utilizaron para la investigación, pues son las que muestro aquí en esta plantilla. Y pues ya con esto doy finalización a mi trabajo de investigación en la calidad de monografía para obtener el título de especialista en interventoría de obras civiles. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a usted por su intervención. En estos momentos se abre el espacio para las preguntas. Recordemos que en cada ponencia podemos ir haciendo preguntas durante la presentación.
Si no tenemos preguntas, me permito avanzar con la siguiente presentación titulada Efectos de la no estacionariedad en la modelación de caudales extremos, ponente Beatriz Teresa Cumbe Paz. Señora Beatriz, ¿se encuentra en Vale, sala? muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, señor, estoy en sala. ¿Me confirma, por favor, que tiene las diapositivas para presentar en estos momentos? Sí tengo las diapositivas, pero voy a presentar el video para mantener las condiciones óptimas del sonido y tiempo. Y voy a estar acá pendiente de la sección de preguntas. Señora Beatriz, disculpe, las dinámicas me informan que es de manera sincrónica. Usted debe presentar las diapositivas y hacer la presentación en vivo. ¿Me confirma, por favor, si necesita ayuda para la presentación? Me las puede enviar a través del grupo y yo las puedo compartir. No, señora. No necesito ayuda. Vale, perfecto. Aquí ya está conectado. ¿Está en red? Sí. ¿Este quién es? De la INGE. Porque ya está por cable. No, yo estaba en acá. Es que uno de los... No necesito ayuda. No necesito ayuda. Gracias. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí. Sí, señora. Señora Beatriz, disculpe, el video no se escucha ahí, pues me están informando que se debe hacer de manera sincrónica, respetando pues las dinámicas que estamos trabajando en estas salas virtuales. ¿Me confirma, por favor, si puede presentar las diapositivas y hacer en vivo? Sí, señora. Ya le presento entonces las diapositivas. Vale, perfecto, muchas gracias. Les recuerdo a los participantes que a través del chat salen de asistencia para que se puedan ir registrando durante el encuentro. Y a los demás ponentes tener las diapositivas listas para presentar. Vale, con gusto ya lo envío. ¿Sí están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Bueno. El tema que vamos a presentar es efectos de la no estacionariedad en la modelación de los caudales extremos. Es un proyecto que se trabajó dirigido por el ingeniero Gustavo Carrillo, la ingeniera Albanelli Arévalo y quien les habla, Beatriz Cumbe. Muchos de los proyectos de ingeniería están relacionados con corrientes hídricas. Por eso existen diferentes metodologías para el cálculo de los caudales máximos de diseño. Entre las metodologías existentes está el método racional modificado, hidrograma unitario, factores de frecuencia, posiciones gráficas y modelos hidrológicos. El método de factores de frecuencia es uno de los más usados en Colombia, pero todas estas metodologías se basan en dos hipótesis fundamentales, que son la independencia y la estacionariedad de los datos.
Existen diferentes efectos como el cambio en el uso del suelo, que puede estar dado por la ampliación de las obras urbanas, y otro efecto es el cambio en las variables climáticas, que puede estar dado por los efectos que estamos viendo del calentamiento global. Estos dos efectos me generan cambios en el comportamiento de las series, que al no considerar esta condición de no estacionariedad, puede afectar el cálculo de los caudales máximos de diseños. Por ello, nuestro proyecto de investigación se plantea o quiere resolver la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de considerar la no estacionariedad en la estimación de los caudales máximos de diseño? Para realizar la investigación se tuvo en cuenta la siguiente metodología. La metodología está dividida en 4 fases. La primera fase es la determinación de la condición de no estacionariedad y su cuantificación. ¿Cómo la vamos a utilizar o cómo la vamos a hacer? Mediante la MAP-Kendall modificado, en donde identificamos la significancia estadística. Y la otra metodología es la metodología de Senn-Slope, en donde cuantificamos la tendencia. En la segunda fase metodológica vamos a realizar la determinación de la condición de dependencia. Esto lo vamos a hacer por un autocorrelograma. En la tercera fase tenemos los caudales máximos de diseño, considerando la no estacionariedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la variación temporal de los parámetros por regresión de ventana móvil de 20 años. Y como última fase tenemos el impacto en el caudal de diseño. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Determinando el delta entre los caudales en la condición estacionaria y no estacionaria, tanto en valor absoluto y su expresión en valor relativo. En la investigación tenemos un caso de estudio que seleccionamos la estación Pomarroso, que es una estación limnigráfica. Está ubicado sobre la corriente del río Salazar, que pertenece a la cuenca del río Zulia. Esta estación está instalada desde febrero de 1985. Como ustedes pueden ver en el mapa, el círculo rojo, ahí es donde se encuentra ubicada la estación. Está dentro del departamento norte de Santander y específicamente en el municipio de Salazar. Como parte de la investigación, se realizó la serie de tiempo de los caudales máximos anuales. Entonces tenemos una gráfica en donde en el eje de las Y tenemos el caudal máximo anual en metros cúbicos por segundo, y en las ejes de las X tenemos el tiempo. Esta información, como ya les dije, se descargó de la página del IDEAN para la estación Pomarroso. Se realizó esta gráfica en donde se tiene toda la nube de puntos. Como pueden observar, en el año 2005 se tiene un punto que está alejado del resto de datos. Por eso se realiza la prueba de datos dudosos del Water Resource Council, en donde establece un caudal como límite superior y un caudal como límite inferior. En nuestro caso, el caudal del límite superior es 519.8 metros cúbicos por segundo y el caudal en el límite inferior es 2.5 metros cúbicos por segundo. Como nos podemos dar cuenta, este dato del año 2005 se encuentra dentro de este rango. Por lo tanto, se concluye que no existen datos dudosos y se prosigue con la investigación. Posteriormente, se realiza se evalúa la tendencia e independencia de la serie. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la prueba de MAP-Kendall, en donde establece una hipótesis nula, donde dice la serie de tiempo con tendencia significativa. Y tenemos un p-valor de 0.83, que es inferior al 0.5.
Por lo tanto, se concluye que no se rechaza la hipótesis nula. Esta hipótesis nula está a un nivel de significancia del 95%. Posteriormente se realiza la evaluación de la tendencia, que se hace mediante la pendiente de Sennes-Low, la cual nos da una magnitud de 1.59 y nos indica que nuestros datos tienen una tendencia creciente. Toda esta evaluación se hace mediante la gráfica que ustedes ven en el lado derecho, en donde se grafica en el eje de la Y la autocorrelación y en el eje de las X el rezago. Como se observa en la gráfica, se observa ciertos rezagos para el año 1 y 2. Luego se realiza la tendencia en el promedio y la metodología que se utiliza es la de la ventana móvil y utilizamos una ventana móvil de 20 años. Por lo tanto, el primer valor que ustedes observan en la gráfica, que es del año 2007, corresponde al año de 1998 al año 2007. Esos son los 20 años y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Se construye esta gráfica en donde en el eje de la Y tenemos el promedio de ventana móvil en metros cúbicos por segundo y en el eje de las X el año final de la ventana móvil, como ya les expliqué. Se calcula el R cuadrado y el P valor, el P valor es muy pequeño. Por lo tanto, sí se concluye que sí existe una tendencia lineal en los datos. Posteriormente, se determina el caudal de diseño. Como ya les dije, en Colombia, una de las metodologías más usadas es de factores de frecuencia. Nuestro proyecto utilizó esa metodología para el cálculo de los caudales. Buenos días. Y se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que nos dice que el delta admisible máximo es de 0.233 y nuestros datos, que digamos es el delta máximo que nosotros tenemos con los datos de la estación Pomarroso es de 0.138. Entonces, por lo tanto, nuestro máximo está dentro del delta admisible del método. Por lo tanto, podemos decir que nuestros datos se ajustan a una función de densidad de probabilidad de Gumbel. Para la investigación, acá en la parte derecha de la diapositiva tenemos los caudales para los diferentes periodos de retorno. En la investigación se seleccionó o se evaluó el periodo de retorno de 100 años, al cual le corresponde un caudal de diseño de 228.1 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, tenemos, digamos, como los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Evaluar realmente cuál es el impacto en considerar la condición de no estacionariedad. Entonces, construimos esta gráfica en donde tenemos la gráfica de la función de distribución de probabilidad, en donde en el eje de las X tenemos el caudal máximo en metros cúbicos por segundo y en el eje de la Y la probabilidad de no excedencia. Entonces se construye cada una de las gráficas en donde el azul es la condición estacionaria, la curva naranja es la condición de no estacionariedad para una vida útil de 10 años y la curva roja es para una vida útil de 20 años en condición de no estacionariedad. Y tenemos que el caudal de diseño para el periodo, que es la línea punteada negra, la ubicamos el caudal de 228.1 metros cúbicos por segundo, que es el caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años. En la diapositiva, en la parte superior derecha,
encontramos una tablita en donde establecemos esto. Entonces, para el caudal de los 100 años en condición estacionaria, nos da 228. Ahora, el Q100 para una vida útil de 10 años, ¿cuál es el caudal? 263 metros cúbicos por segundo. Para ese valor calculamos cuál es el error, la diferencia. Entonces, lo expresamos tanto, o sea, calculamos ese delta y lo expresamos en valor absoluto y en valor relativo. Entonces, para el Q100, para una vida útil de 10 años, tenemos un delta absoluto de 35 metros cúbicos por segundo y el delta relativo del 15%. Ahora, si revisamos el caudal Q100 para una vida útil de 20 años, tenemos un caudal de 299 y el delta absoluto que tenemos para esa vida útil es de 71 metros cúbicos por segundo y el delta relativo del 31%. En la tabla inferior derecha tenemos el periodo de retorno y la probabilidad de excedencia. Entonces, para el caudal de los 228 metros cúbicos por segundo, como les dije, que es el caudal que seleccionamos para trabajar en la investigación o el que estamos evaluando. Entonces, en condición estacionaria, tenemos una probabilidad de excedencia del 1%. Y para un periodo de retorno de 100 años. Si ya vamos a revisar la curva naranja, que es para la condición no estacionaria, o sea, del año 2030, este periodo de retorno bajó para ese mismo caudal, bajó a 44 años y la probabilidad de excedencia aumentó a 2%. Caso más dramático, tenemos la condición no estacionaria para el año 2040, que para ese mismo caudal de 228, el periodo de retorno disminuyó aún más. Ya para ese periodo son 20 años y la probabilidad de excedencia se incrementó al 5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que digamos, como en los últimos años de la vida útil de nuestro proyecto, estamos incrementando la probabilidad en 5% para el último caso, de que esté expuesto a condiciones de falla. Agradeciendo su atención. Esta investigación forma parte de un proyecto macro en donde se piensa evaluar esta misma condición de no estacionariedad, pero tanto en estaciones del departamento de Norte de Santander como en las estaciones del departamento de Santander. Esperamos que el próximo año podamos ser partícipes también de esta semana y poder traer los resultados de nuestra investigación. Agradecemos a usted por los aportes brindados en este espacio de investigación y abrimos el espacio para las preguntas. Les recuerdo nuevamente que si tenemos alguna duda en cuanto a las ponencias durante la presentación, las vamos dejando a través del chat y al finalizar, en los 5 minutos, las podemos responder. Quedo atenta a las preguntas si tienen en estos momentos. Bueno, siendo así que no hay ninguna pregunta en el chat, nuevamente agradezco y doy paso a la siguiente ponencia titulada Lixiviación de roca fosfórica huilense a partir de antioxidantes para uso agronómico, ponente Marta Natalia Echeverri Alzate. Buenos días para todos. Buenos días. ¿Me confirma por favor que tiene las diapositivas? Perfecto.
Bueno, ¿me confirman que están viendo las diapositivas, por favor? Sí, señora, confirmo. Ok, perfecto. Entonces, inicio. Bueno, esta investigación se llama lixiviación de roca fosfórica Oilense a partir de antioxidantes para uso agronómico. Mi nombre es Marta Echeverri, soy candidata a doctora en Ciencia y Tecnología de los Materiales y el director de esta investigación es el doctor Marco Antonio Márquez. Pertenezco al grupo de Mineralogía Aplicada y Bioprocesos de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, de la sede de Medellín. Entonces, como introducción, quiero hablarles un poco sobre los principales depósitos de roca fosfórica en Colombia. Estos se encuentran sobre la cordillera oriental y se explotan principalmente en norte de Santander, Boyacá y el Huila. Para el 2020 se tiene reporte de 42.660 toneladas de roca fosfórica, principalmente sacados de los municipios de Tota, Sogamoso y de Aipe. ¿Qué pasa? Que esta cantidad no suple la demanda de roca fosfórica en Colombia, por lo tanto, para el 2020 se tiene que se importaron alrededor de 60.171 toneladas de fosfatos diamónicos y fosfatos monoamónicos de los Estados Unidos. La roca fosfórica la roca fosfórica colombiana son menas sedimentarias del tipo fosforitas, principalmente compuestas por fluorapatitas o hidroxiapatita, calcita, cuarzo y otros minerales como la anquerita y la dolomita. Y su porcentaje en forma de P2O5 está alrededor del 3 al 36%. La roca fosfórica tiene como tratamiento por vía tradicional con ácidos fuertes, principalmente con ácido sulfúrico o con ácido nítrico, para producir fertilizantes, productos industriales y alimentación animal. Bueno, las plantas absorben por medio de en su raíz y micorrizas todos los nutrientes del suelo, principalmente el nitrógeno, el potasio y el fósforo, y se absorbe el fósforo como ortofosfato primario y en algunos casos como fosfatos secundarios. ¿Por qué es importante esto? Esto es un problema de salud alimentaria porque los humanos solo obtenemos fósforo a partir de estas plantas y de algunos otros alimentos como la leche, el queso y otros derivados, la carne, el pescado, y en plantas principalmente de las legumbres, las leguminosas y algunos frutos secos. Bueno, hablemos un poco del suelo colombiano. ¿Qué pasa con el suelo colombiano y por qué esto es importante? Entonces, el suelo colombiano, el 58.11% son suelos poco evolucionados, el 28.79% son suelos muy evolucionados, pero muy poco fértiles, y solo el 7.5% de los suelos son agrícolas. Todos estos suelos son de naturaleza ácida, con alto contenido de aluminio intercambiable y su disponibilidad de fósforo asimilable es muy baja. Por eso es que la demanda de fósforo y de fósforo de baja asimilación es muy grande. Es importante recordar que el suelo colombiano tiene como principal producto económico los productos minerales, valga la redundancia, seguido por los productos del reino vegetal, que es todo el agro, y ya después la explotación de metales preciosos y otros metales en la parte minera. Entonces, el objetivo de esta investigación es proponer un proceso biotecnológico que permita obtener mayores rendimientos de recuperación de fósforo, económicamente viable y con uso de tecnologías limpias para posteriores usos. Entonces, la metodología de esta investigación se hizo a partir de un análisis de los minerales de fósforo, luego se hizo la producción de un ácido biogénico con la bacteria antioxidants y finalmente se hizo la solubilización de fósforo. Las variables del proceso serán el pH, los sulfatos, el fósforo, y la mineralogía del proceso se hace a partir de FTIR y FRX. Bueno, como resultados tenemos que el DRX nos arroja que los porcentajes de los minerales que están presentes en esta roca
son fluorapatita un 45.9%, calcita un 20%, dolomita un 15.4%, anquerita un 16% y el cuarzo un 2.6%. Es importante decir que esta roca se compró como roca de baja asimilación, por lo tanto es un polvo muy fino que pasa malla 100, el 50% pasa malla 100 y el 25% pasa malla 200. Esta roca es del Huila, exactamente del municipio de Alpe. Entonces, acá les traigo en parte los resultados de la producción de ácido biogénico. La idea es que la bacteria va a tomar azufre elemental y lo va a convertir en ácido sulfúrico biogénico. Les traigo la curva de pH, empieza en 1.8, llega hasta alrededor de 0.3 y pues en promedio 0.3. En los sulfatos se observan que inician alrededor de 1500, 1600 debido a que se aplica una cantidad de sulfatos al medio en forma de sulfato de amonio y ellos llegan hasta 100.000 partes por millón, siendo la mayor cantidad de sulfatos que se puede producir 120.000. Entonces, pasamos a la parte de lixiviación de fósforo. ¿Cuál es la idea? Coger esa fluorapatita para producir un ácido fosfórico en sulfato de yeso. ¿Qué se observa? Que en los primeros minutos, menos de 5 minutos de exposición del ácido al mineral, los sulfatos se consumen en su gran mayoría. Pero esto debido a esta producción de sulfato de yeso que tenemos acá, sulfato de calcio que tenemos acá, perdón. El fósforo aumenta en el líquido hasta llegar alrededor de 5.236 partes por millón y en la otra curva llega hasta 5.416 partes por millón. Ya les voy a mostrar un cuadro comparativo. Es importante decir que cuando uno está aplicando el ácido al mineral, la primera reacción para producir este yeso es una reacción en la que se produce mucha espuma por el CO2 que sale en la reacción. ¿Listo? Entonces, esta aplicación del ácido al mineral se hace de una manera lenta y se lleva alrededor de 9 minutos. Ese va a ser nuestro tiempo cero que les traigo acá. Ese tiempo cero son los 9 minutos que se demoró aplicar todo ese ácido a ese mineral. Pero ¿qué es lo interesante? Que en esos 9 minutos hay un 79.2% para la primera lixiviación y un 90.7% para la segunda lixiviación, siendo el 20% la cantidad de mineral utilizada para 5 litros de ácido. La cantidad máxima de fósforo obtenido fue alrededor del 98%. ¿Y qué ocurrió? Que después de 30 minutos de reacción nos dimos cuenta que ese fósforo se reprecipita, lo que nos da parte a que esa reacción pueda ser mucho más rápida y demorarse mucho menos, logrando una cantidad máxima de fósforo en el medio. Acá les traigo un espectro de FTIR, donde la primera es la roca inicial, la que se ve de negro, y las otras son distintos tiempos en los cuales se hizo el FTIR para ver que hubiese cambios. ¿Qué observamos? Que hay desaparición de los picos de la patita, de la calcita, y hay aparición de los picos del yeso, que son estos dos, que aparece por acá, estos que aparecen por acá. También nos damos cuenta que la anquerita y la dolomita no se ven muy afectadas y el cuarzo tampoco se ve afectado para nada en medio de la reacción. Este es un FRX. Estos primeros datos son de la roca fosfórica inicial, donde dice que tenemos un 5.69% de fósforo. Y en el tiempo 10 se ha solubilizado un 70.5% y en el tiempo 20 se ha solubilizado un 48.7%. En el tiempo final, perdón, a los 30 minutos,
se ha solubilizado solo un 48.7, lo cual nos demuestra que efectivamente hubo una precipitación de la roca. Finalmente, les voy a mostrar en una comparación que se hizo el biológico versus el químico. Se llevó la concentración del ácido químico hasta lo más cercano al biológico. Esto significa que nos quedó en 1,052 molar, el biológico está en 1,017 molar, y se hizo la lixiviación con ambos para hacer el comparativo. ¿Qué se vio? Que efectivamente los sulfatos se consumen de la misma manera, pero el químico tiende a demorarse un poco más en llegar hasta la cantidad menor de sulfatos. En el fósforo nos damos cuenta que si bien en los dos hay lixiviación de fósforo, en el biológico siempre está por encima de ese químico. En este cuadro comparativo, en estas columnas comparativas, les estoy mostrando el tiempo cero, que es unos 9 minutos. En el biológico vamos a tener un 59%, en el químico un 71.9%, pero el porcentaje máximo de fósforo solubilizado nos cambia, siendo el biológico un 98.5% y el químico un 82.1%. Y finalmente, la tasa de precipitación es mayor en el químico, entendiendo que se reprecipitó alrededor de un 52% para el químico y de un 48% para el biológico. Finalmente, como conclusiones, quiero quería mostrarles que los procesos biológicos para el tratamiento de minerales de fósforo demostraron ser eficientes. Se obtienen buenas tasas de lixiviación y se llevan a cabo en menos tiempo que los procesos químicos. Además, la concentración de los sulfatos va a tener mucha dependencia de esa lixiviación de fósforo que se dé, siendo esto el reactivo límite. Son procesos ambientalmente mucho más amigables, en costo-beneficio son más viables, ¿listo? Y químicamente y biológicamente hablando, pues se demostró que el biológico tiene mayor tasa de lixiviación que el químico y además tiene menos tasa de reprecipitación que el químico. Muchas gracias por su atención y estoy atenta a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias a usted por la intervención. Abrimos el espacio de preguntas. Nuevamente les recuerdo que durante las ponencias podemos ir haciendo las preguntas mediante el chat. De esta manera quedamos atentas a cualquier inquietud. Vale, siendo así que no tenemos preguntas en el chat, entonces agradecemos nuevamente y damos paso a la siguiente ponencia titulada Análisis de las propiedades mecánicas de microconcreto fibro reforzado con fibras de vidrio y fibras naturales para la fabricación de placas tipo mampostería. Ponente José Daniel Palacios Pavón me confirma que tiene las diapositivas listas. Buenos días, sí, señora, ya tengo las diapositivas listas. Buenos días, bienvenido. Sí, señora, está bien. Bueno, muchas gracias. Procedo a compartir pantalla. Listo, sí, señor. Ok, primero de todo agradecer a los organizadores del evento por permitirme presentar mi ponencia en la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que organiza cada año nuestra alma mater. El proyecto que hoy presentaré se titula Diseño de un producto de construcción de concreto reforzado con fibras de vidrio y con fibras a partir de subproductos industriales. Este proyecto hace parte de una convocatoria para jóvenes investigadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional a través de la convocatoria 891, en el cual estuve participando durante un año y esta ponencia resulta de lo que obtuvimos por la realización del proyecto. Los autores de este proyecto es quien les habla, José Daniel Palacios Pavón, la estudiante María Alejandra Capacho Carvajal, estudiante del programa de Ingeniería Civil,
y dirigida bajo la tutoría de el ingeniero y doctor en materiales Jorge Sánchez Molina. Los objetivos de nuestro proyecto se dividen en tres objetivos específicos. El objetivo general pues era diseñar el producto de construcción con este tipo de concreto, con fibras de vidrio y con fibras de subproductos industriales. Entonces lo dividimos en tres objetivos específicos. El primero fue seleccionar las fibras de vidrio y las fibras naturales apropiadas para la construcción de este tipo de producto. La segunda fue pues manufacturar un producto de construcción con diferentes porcentajes de adición de fibras para poder llegar a un resultado óptimo y adecuado para la construcción. Y finalmente analizamos las propiedades físicas y mecánicas, dentro de las cuales estaba la densidad, la resistencia a la compresión, el módulo de rotura o la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad. Para empezar, pues los productos que nosotros utilizamos, las materias primas que utilizamos para generar este microconcreto, lo llamo microconcreto porque es un concreto que no tiene un agregado grueso, es lo que nosotros convencionalmente conocemos como mortero. En este caso utilizamos un cemento normal, tipo UG. Podría utilizarse un cemento estructural, sin embargo se eligió este por la economía, y adicionalmente se le agregó Forton a nuestras mezclas, que es una resina que nos ayuda con la resistencia. Es decir, para este tipo de concretos, que generalmente son concretos de alta resistencia, se puede utilizar un cemento estructural, o se recomienda por economía utilizar un cemento de tipo general, de uso general, y adicionar un Forton, que es la resina que nos ayuda con la resistencia a la compresión. Además, esta resina también facilita el curado, es decir, nosotros no necesitamos o no requerimos de el curado en el concreto para llegar a la resistencia ideal. Se utiliza un plastificante. Estos plastificantes son agregados, aditivos que hacen que el mortero sea mucho más fluido, debido a que nosotros vamos a incluir dentro de estas mezclas digamos que un material que no es de uso convencional dentro de las mezclas de concreto, que son las fibras. Entonces esto daña un poco la trabajabilidad, teniendo en cuenta que esto es para uso de mampostería, es decir, placas o este tipo de elementos que son bastante delgados. Tenemos que utilizar un concreto o un microconcreto bastante fluido, y por lo tanto se requiere de un plastificante, ya que pues, los que son de ingeniería civil o los que conocen algo de materiales saben que nosotros no podemos fluidizar el concreto con agua, porque esto dañaría la resistencia a la compresión. Y la arena, que es una arena de cuarzo, una arena ideal para este trabajo, que puede ser fina, mediana o gruesa. Nosotros utilizamos de mediano tamaño, entre 0.3 y 0.6 milímetros. Esto nosotros lo controlamos con arena que pasaba el tamiz 30 y se retenía en el tamiz 40. Por último, las fibras que utilizamos son fibras de vidrio. Estas fibras de vidrio, pues existen muchos tipos de fibras de vidrio. Sin embargo, nosotros utilizamos las fibras que eran alcalirresistentes. Resulta que las fibras, pues al ser un material que se puede desgastar fácilmente si se incluye dentro de la mezcla de concreto, puede reaccionar de forma negativa con el cemento y se pueden desintegrar en el primer año de vida. Entonces hay que utilizar un tipo de fibra de vidrio que sea alcalirresistente para la durabilidad, y que este material pues cumpla con las funciones a las que fue diseñado. Ahora, teniendo en cuenta que nuestro trabajo comprendía utilizar materiales de la región, teniendo en cuenta que estas fibras de vidrio, que son excelentes para trabajar en la construcción, en la fabricación de concreto microreforzado, hay que tener en cuenta que esto no se produce aquí en Colombia. Estos productos son generalmente traídos de Europa o de América, lo cual hace que sea bastante costoso. O sea, como para dar una relación de costos, más o menos en Colombia un bulto de cemento que pesa 42.5 kilos cuesta alrededor de 25.000 pesos, y un paquete de estas fibras en el mercado nacional, debido a la importación, 600 gramos, pues, cuesta alrededor de 20.000 pesos. Es decir, que este material puede tender a ser mucho más caro que el mismo cemento, y pues la idea es utilizar materiales que no sean tan costosos y que no nos estén dañando la finalidad del proyecto. Por eso nosotros decidimos utilizar fibras de tipo natural, que estas son las
fibras de subproductos industriales, ya que la idea tampoco es utilizar unas fibras que se obtengan de algún recurso natural, sino que éstas se obtengan de desechos. Entonces, lo primero que empezamos a revisar fue mecánicamente en la literatura cuáles eran las condiciones ideales para seleccionar esas fibras. Dentro de todas las fibras que encontramos, bueno, dentro de todos los tipos de materiales para fabricar fibras que encontramos en la literatura, encontrábamos el fique, el bambú, la hoja de plátano, el capacho de maíz, la estopa de coco, el bagazo de caña de azúcar y el cisco de café. Dentro de estos encontramos que los materiales que tenían buena resistencia a la tracción estaba el bagazo de caña de azúcar, la estopa de coco, el capacho de maíz y el cisco de café. Y por otro lado, los que no tenían, y los que sí tenían, estaba dentro de ellos el bambú, la hoja de plátano y el fique. Estos tres materiales fueron en los que nos centramos para revisar cuál de ellos íbamos a escoger para poder realizar nuestras mezclas de concreto. Entonces revisamos la absorción de agua, ya que tengamos en cuenta que este es un material que se va a incluir dentro de una mezcla de concreto y hay que mantener controlado la adición de el agua dentro de la mezcla para no dañar la resistencia a la compresión generalmente. Entonces utilizamos los que menor tenían absorción de agua, que en este caso era el bambú y el fique. Ahora, también nosotros hicimos una revisión bibliográfica y literaria en el cual tuvimos en cuenta cuál es la facilidad con la que se consigue en el país, cuáles son los que más se producen. Como lo dije anteriormente, nuestra idea no es hacer un daño al ecosistema nacional, sino que lo que queríamos era utilizar los desechos. Por lo tanto, dentro de toda la clasificación buscamos los desechos que se comercializaran, y en estos encontramos la caña de azúcar, el cisco de café y el plátano, siendo el cisco del café un material que no era apto dentro de las propiedades mecánicas. Solo se eligió la caña de azúcar y el plátano adicional al fique y al aguado. Por lo tanto, se determinó que las fibras de guadua, fique, plátano y caña de azúcar son las clasificadas para ser precursoras para la fabricación de concreto fibro reforzado. Teniendo en cuenta esto, se procedió a manufacturar las fibras, ya que tengamos en cuenta que nosotros debemos pasar de un desecho a unas fibras muy parecidas a estas, que son las fibras de vidrio, para poder comparar los resultados, ya que nosotros pretendíamos hacer concreto fibro reforzado con fibras de vidrio y concreto reforzado con fibras naturales. Entonces necesitábamos que las fibras tuvieran las mismas propiedades, las mismas características para poder concluir de forma adecuada. Entonces se hizo aquí un proceso manual de extracción de los diferentes materiales, ya sea del fique, la caña de azúcar, la guadua y el plátano, y se obtuvo unas fibras ideales para la fabricación. Ahora tengamos en cuenta que estos materiales son las fibras naturales, son de origen orgánico. Por lo tanto, al incluirse en una mezcla de cemento, ella se podría deteriorar. Por lo tanto, tuvimos que hacer un tratamiento químico con hidróxido de calcio y con hidróxido de sodio para poder eliminar la lignina, que era uno de los materiales que más genera, uno de los compuestos que más genera problemas a la hora de la reacción alcalirresistente con el cemento. Una vez realizada esta extracción y esa caracterización química, este tratamiento químico, procedimos a hacer el mezclado del concreto. Se hizo con una mezcladora vertical. Este tipo de mezcladora es la ideal para este tipo de concreto. No se puede utilizar la otra mezcladora porque esa es generalmente para concretos, no para microconcretos, como es el caso de este trabajo. Se utilizó la trabajabilidad, es decir, el concreto debe ser lo suficientemente fluido. En este caso se utilizó un molde de 5 centímetros de altura, 5 centímetros de diámetro, y una vez se alzaba el cilindro, debía expandirse la mezcla o digamos que abrirse la mezcla 16 centímetros, a lo cual llegamos. Esta trabajabilidad es la que nos da la cantidad de plastificante que debemos utilizar en la mezcla, ya que si la mezcla tiene mucho plastificante, digamos que esta mezcla se va a abrir mucho más, o si carece de plastificante se va a endurecer muy rápidamente y no va a abrir lo suficiente. Esta es la medida ideal según las normas estandarizadas europeas,
ya que ellos son los que tienen las normas y las americanas también, en la que nosotros podemos identificar cuál es la trabajabilidad correcta para la fabricación del concreto fibro reforzado. Una vez hechos los concretos, se adicionó las fibras con un procedimiento estándar de Zenfuel, que es una empresa estadounidense que se ha encargado de fabricar piezas de GRC o concreto fibro reforzado con fibras de vidrio a nivel mundial. Nosotros seguimos un procedimiento muy similar al de ellos para llegar a las mezclas y así generar nuestras probetas a las cuales le íbamos a realizar los ensayos a flexión y a compresión. En este caso elaboramos probetas o prismas de 4x4 por 16 centímetros, que son estas que se ven acá, y las placas de 2 centímetros por 15 por 40 en unas placas para revisar la flexión. A estos prismas se les revisó flexión y también compresión. Utilizaron equipo de laboratorio especializado en los ensayos, se utilizó una máquina de compresión para una prensa hidráulica para determinar el esfuerzo a la compresión en los cubos que tenían alrededor de 4 centímetros de lado. Se utilizó una máquina para hacer el ensayo de fuerza axial, ¿sí? En los prismas, en este caso se utilizó para graficar una curva de esfuerzo de carga versus flecha, y con esto identificar cuál es el módulo de rotura, y asimismo con las placas, en este caso se utilizó 4 puntos y en el de los prismas se utilizó 3 puntos, tal cual como lo indican las normas internacionales. Nuestros resultados parten de caracterizar las gráficas que se obtuvieron con la realización de los ensayos y compararlas con el concreto GRC, que es concreto reforzado con fibras de vidrio, que es mundialmente conocido, y comparar nuestras curvas con las curvas internacionales que ya están garantizadas para el correcto funcionamiento de este tipo de concreto. Dentro de los resultados analizamos el FIQE con una adición del 1, 2 y 3% de la cantidad de FIQE en volumen de concreto, y obtuvimos estos resultados. Aquí en las gráficas se puede observar mucho mejor la tendencia que tiene la curva de carga versus deformación para observar cómo se comporta la curva en la flexión, donde ella inicialmente empieza con un concreto elástico, es decir, en el que se aceptan deformaciones. Sin embargo, cuando se quita la deformación, cuando se quita la fuerza, la deformación vuelve a la inicial porque el material se relaja. Sin embargo, cuando supera el punto máximo, ella ya empieza a comportarse como un material plástico, es decir, en el que las deformaciones ya no son reversibles. ¿Sí? El material, cuando se le quita la carga, va a quedar con la deformación en la que quedó. Y al final, pues hay un punto en el que se rompe el material. Tengamos en cuenta que esto también se comparó con un concreto sin fibras, es decir, con la muestra cero que llaman algunos, en el cual no se adicionó fibras, que es esta línea azul que se ve aquí pequeña, en el que se ve una gran diferencia entre el concreto sin fibras y el concreto con fibras de vidrio, y pues con las demás tipos de fibras, que en este caso es la fibra de FIQE. Esa misma gráfica se realizó para el plátano, para la caña de azúcar y para la guadua, que son que fueron las fibras que seleccionamos según la información teórica disponible en la literatura de la bibliografía. Comparamos las 4 gráficas, que al final era lo que estábamos esperando, y observamos que al compararse con la línea naranja de arriba, que es la de fibra de vidrio, que es la internacionalmente aceptada, vemos que la fibra de FIQE es la única que se puede llegar a acercar, especialmente con 2%, que es la línea amarilla, o con 3%, que es la línea verde. Sin embargo, el plátano, la caña de azúcar y la guadua no generan un comportamiento adecuado para la generación de concreto fibro reforzado, ya que si nosotros observamos es muy similar, las gráficas son muy similares a la resistencia máxima que obtendría un concreto sin fibras. ¿Eso qué quiere decir? Que ese tipo de concretos con plátano, con caña de azúcar o con guadua no generarán una resistencia a la flexión adecuada para ser utilizado como un concreto fibro reforzado,
sino que el FIQUE es la única que nos podría garantizar ese comportamiento. Una vez obtenido esto, se clasificó el FIQUE como el material idóneo para reemplazar o para sustituir la fibra de vidrio, que es la costosa y la que no se fabrica en Colombia, y procedimos a realizar el diseño del producto, que era la finalidad del proyecto. Para esto, dentro de la literatura, tratamos de identificar cuáles eran los usos más comunes que se les daba a este tipo de concreto fibro reforzado, y nos dimos cuenta que para construcción de viviendas era muy poco utilizado, ya que este se utilizaba mayormente para la generación de productos arquitectónicos, como fachadas, como mobiliario, o sea, otro tipo de usos, y para la mampostería no se utilizaba tanto, siendo la mampostería un producto que puede ser utilizado a compresión o a flexión en caso tal de la posición de la mampostería, ya sea vertical o horizontal. En este caso hicimos un diseño arquitectónico de una vivienda modular, en el cual definimos módulos de 98 centímetros de largo para que pudiera armarse in situ de una forma muy eficaz. Estas formas es para que casen las piezas, es decir, yo puedo colocar una pieza a un lado y colocar la pieza al otro, voy a tratar de agrandar acá, como se puede observar aquí en las uniones, ¿sí? En este caso, pues la parte interna dependía de la conductividad de calor que nosotros quisiéramos mantener para la vivienda y la funcionalidad que ésta tuviera. Realmente, en cuanto a conductividad, este material este tipo de diseño es el más óptimo porque es más difícil para el calor pasar de un lado a otro. Sin embargo, la construcción sería compleja por el tema de que podemos necesitar pasar tuberías para acueducto, tuberías eléctricas para los demás suministros de las viviendas, y vemos que en este caso esta sería la única que podría generar esa facilidad constructiva. Es decir, cuando estemos en la construcción, si necesitamos pasar un tubo, fácilmente podríamos retirar una de estas caras y internamente quedaría la tubería, mientras que en estas otras era un poco más compleja y por ende se utilizó este tipo de placa. Con este diseño se hizo una revisión en un programa de elementos finitos, SAP 2000, en el cual se idealizó la estructura, tanto la vivienda en su totalidad, como la unidad de mampostería, en el cual nosotros pues revisamos los diferentes esfuerzos como carga axial, el momento de agrietamiento, los cortantes y la rigidez de la estructura, y nos dimos cuenta que sigue siendo el FRC1, que es el que nosotros identificamos como fibras de FIQUE. El FRC1, las fibras de FIQUE, es el que genera mejor comportamiento en cuanto a todas las características y a todas las propiedades que nosotros estábamos estudiando, muy parecidas al GRC que se utiliza internacionalmente. Y por ende nosotros concluimos que el concreto fibro reforzado con fibras de FIQUE es el que presenta los resultados más similares a las fibras de vidrio, y por lo tanto este podría sustituir en algún momento este tipo de fibras. Hago un paréntesis aquí, hay que tener en cuenta el tema de la durabilidad. Este proyecto, pues como lo dije al inicio, es una convocatoria en el cual los vinculaba solamente por un año. Habría que extender la investigación para la durabilidad, ya que estos estudios podrían tardar 3, 4, 5 años, dependiendo del alcance que uno le dé al proyecto. Entonces, da pie para seguir estudiando este tipo de concreto con este tipo de fibras. Dice, mientras que las muestras reforzadas con fibras de guadua, vástago de planta de plátano y las fibras de bagazo de caña de azúcar no presentan un comportamiento adecuado para utilizarse a la flexión. Tener en cuenta esto, que solamente digamos que no es pertinente utilizarlo para un elemento que esté sometido a flexión. Sin embargo... Discúlpeme, señor José Daniel, en esos momentos pues ya está finalizando. ¿Le puedo dar un minuto para que concluya? Sí, y dar paso a la siguiente? ya estoy Perfecto. concluyendo. Ok, muchas gracias. Decía que hay que tener en cuenta que este tipo de fibras, como las de guadua, las de plátano, las de caña de azúcar, podrían utilizarse para otro tipo de componentes, como para bajar el peso del concreto, pero para la flexión no podrían ser utilizadas. Ahora, también se determinó que el uso más adecuado para el material es el de placas de mampostería para viviendas,
siempre y cuando se utilicen fibras de vidrio o fibras de fitre, teniendo en cuenta lo que ya se dijo anteriormente. Muy agradecido con ustedes y por su atención prestada. Quedo atento pues a las preguntas o a sugerencias que tengan para la ponencia que acabo de presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la intervención y los aportes en este proyecto. Avisamos que estamos atentos a cualquier pregunta. Nuevamente les recuerdo que las podemos hacer a través del chat. Entonces, si alguno tiene una pregunta, por favor, formularla a través del chat. Miguel Ángel Ortega pregunta si al ser con fibra natural no lo hace inflamable. No, no, la fibra de vidrio, la fibra natural, hay que tener en cuenta que está dentro del concreto. El concreto de por sí da una resistencia al fuego. Hay que también tener en cuenta que nosotros hicimos estudios de conductividad térmica y no genera digamos que un malestar en ese tema de la conductividad del fuego en el concreto. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos haya respondido a su pregunta, Miguel Ángel. Siendo así, pues le damos paso a la siguiente ponencia Muchas titulada, gracias. muchísimas gracias a usted, Análisis del recurso mano de obra bajo el ciclo de mejoramiento de la productividad en una edificación en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Ponente Wilfred Andrei Contreras Gómez. Me confirma que se encuentra en... No, soy el ingeniero Pedronel Angarita. Sí, Yo soy mi señor, ponencia. discúlpeme. Perfecto, confirmo, es Pedronel. Listo, ¿me confirma por favor que tiene las diapositivas? Sí, ya voy a compartir pantalla. Vale, Ya perfecto. puedo compartir, ¿sí? Sí, señor, ya puede iniciar con su presentación. Ya, ok. Permítame compartir pantalla, déjeme abrir acá mi ponencia. Me confirma, por favor, si ya ven la pantalla. Sí, señor, le ¿Sí? confirmo. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, ahí, muy buenos días a todos. Primero que todo, pues, darle las gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de estar con ustedes compartiendo esta ponencia, este proyecto de investigación, a la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta en esta 9ª Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, por la invitación que nos hace a nosotros, los docentes de acá de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y poder compartir pues las experiencias investigativas. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a mi presentación, la cual he titulado Análisis del recurso mano de obra bajo el ciclo de mejoramiento de la productividad en una edificación en la ciudad de Ocaña Norte de Santander. Este proyecto pues estuvo a cargo del ingeniero civil Romel Jesús Gallardo Amaya, del ingeniero civil Nelson Javier Celi Calisto y quien les habla, el ingeniero civil Pedronel Angarita Buscategui. Para poder empezar a dar inicio, pues voy a ponerlos en contexto lo que es la productividad, pues para que de pronto conozcamos los términos que se manejan en cuanto a este concepto. La productividad pues se define, o nosotros la definimos en obra como la relación entre lo producido y lo gastado en ella, o sea, los recursos que nosotros necesitamos para poder desarrollar una producción. Matemáticamente se define como la cantidad producida sobre el trabajo realizado, y el trabajo es igual al recurso por el tiempo. Así pues es como nosotros la definimos en obra y así es como nosotros la medimos en campo, digamos. Hay diferentes tipos de productividad de acuerdo a los recursos empleados en obra. Esta es una definición de Alfredo Serpel. Él dice pues, que la productividad de mano de obra pues, se mide las cantidades colocadas sobre las horas hombre. Ese es el recurso que se maneja. La productividad de los materiales es la unidad de obra sobre la cantidad. La productividad de los equipos es la unidad sobre las horas trabajadas. Y todo esto, cuando nosotros lo sumamos en obra, pues generamos lo que llamamos nosotros la productividad de gestión, que es la unidad de la obra sobre los recursos en cuanto a costo utilizados para desarrollarla. Es muy importante medir la productividad. ¿Por qué? Porque la productividad es la que genera, pues llamémoslo así, ese flujo de caja dentro de los proyectos de obra. Y están sumergidos dentro del alcance, tiempo, costo, calidad del proyecto de obra, que eso pues incide de cierta manera en la línea base del proyecto. Nosotros tenemos que entender que la productividad debe ser medida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar de alguna u otra forma ir avanzando en nuestras obras a las nuevas tendencias. ¿Y qué es la nueva tendencia? Pues hacia la
hacia la construcción sin pérdidas, el Lean Construction, ¿verdad? Tenemos que ir enfocados hacia esa tendencia. Nosotros dentro de los proyectos de obra manejamos muchos recursos, pero uno de los recursos que llamemos recursos, me refiero a materiales, a equipos, a transportes, a mano de obra, pero dentro de estos recursos que nosotros manejamos dentro de los proyectos de construcción, uno de los recursos más críticos que nosotros conocemos, pues, es la mano de obra. Y eso tenemos que hacer, llamémoslo así, estudios bastante detallados y ser medidos, porque esto genera un impacto negativo, el no hacerlo genera un impacto negativo dentro de los proyectos de obra, en cuanto, por ejemplo, en cuanto al tiempo, porque, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, nosotros programamos nuestras obras con la mano de obra o en la parte económica, donde influye casi en un 40% dentro del impacto económico del proyecto. Entonces, miren que por eso fue que nosotros decidimos en nuestro proyecto, pues, hacer el estudio sobre este recurso y medir la productividad bajo el ciclo de mejoramiento de productividad. Hay varios factores que afectan la productividad de mano de obra. Pues aquí coloqué algunos, pueden haber otros, pero digamos que cuando nosotros, dentro de las cuadrillas de trabajo que nosotros manejamos dentro de los proyectos de construcción, existen muchos factores. Aquí, pues, yo coloqué algunos. Esto es un estudio que hizo el arquitecto Luis Fernando Botero, pues él, pues, desarrolló estos aspectos, pero como dije, hay otros aspectos que también inciden o que afectan la productividad de mano de obra. Está la economía general, están los aspectos laborales, ¿verdad? La forma como nosotros contratamos a los obreros. No es lo mismo contratar un obrero por administración que un obrero, pues, que nosotros lo tengamos dentro de la nómina de la empresa, trabaja de diferente forma. El clima, que es un factor determinante de pronto también en la baja productividad de las cuadrillas de trabajo. La actividad, si la actividad requiere de pronto alguna tecnología o no. Hay cuadrillas que nosotros les damos una actividad y, por ejemplo, no la pueden realizar adecuadamente, y eso de alguna u otra forma afecta la productividad. Yo siempre he dicho, por ejemplo, todos no figuran hierro. Hay cuadrillas que usted coloca un obrero en la obra y a figurar hierro es un obrero común, y resulta que este obrero no sabe figurar hierro, lo que hace es perder y generar desperdicios dentro del proyecto de construcción. Otro también factor es el equipamiento. A veces no los dotamos de acuerdo con el equipo adecuado y también genera baja productividad. La supervisión, que cuando no se le hace supervisión a las cuadrillas de trabajo, pues también generan baja productividad. Y la mano de obra descalificada, que está muy de moda, y más con esos desplazamientos masivos que se están generando en nuestra nación. Por ejemplo, acá en Ocaña se ve mucho ese factor con nuestros hermanos venezolanos, donde los contratamos en algunas obras y a veces no tienen la suficiente conocimiento para desarrollar la actividad, y esto también genera una improductividad dentro de esa actividad que nosotros desarrollamos. También, pues, aparte de los factores, pues, las cuadrillas generan pérdidas. Recuerde que aquí el centro es buscar la manera de que nosotros no tengamos pérdidas en las obras, ¿verdad? Porque ese es el fin último de nuestras obras actualmente, no que pérdida cero. O sea, ir hacia esa filosofía Lean Construction, que es la construcción sin pérdidas. Y hay unas pérdidas comunes que afectan la productividad de mano de obra. Aquí coloqué algunas. Por ejemplo, las cuadrillas, pues, a veces entran a esperas, y eso, pues, es un trabajo no contributivo, ¿verdad? No contribuye a las actividades principales que nosotros estamos desarrollando dentro de los proyectos de construcción. Los desplazamientos innecesarios de las cuadrillas también, esto también genera pérdidas dentro de nuestras cuadrillas, y eso, pues, decrementa los costos de las mismas. El tiempo ocioso de las cuadrillas, los descansos, las necesidades fisiológicas, los reprocesos, el transportes innecesarios. La filosofía Lean, pues, maneja 7 mudas de pérdidas. Bueno, aquí, pues, una de las mudas, pues, es la mano de obra, y esa, pues, como dije, es la que nosotros, pues, quisimos desarrollarle el estudio. Y lo hicimos a través del ciclo de mejoramiento de la productividad. ¿Y qué es el ciclo de mejoramiento de la productividad? Este es un modelo de productividad basado bajo el modelo de David J. Sugerman. Este es un modelo industrial. Recuerden que el Lean Construction, pues, viene del Lean Manufacturing, que son puras herramientas de manufactura, o sea, para desarrollar industria manufacturera, pero nosotros las concebimos y las metimos, llamémoslo así, a las obras de construcción. Esto es un modelo, pues, llamémoslo así, de manufactura, pero también se ha aplicado a las obras de construcción, y nosotros la trajimos para poder hacer desarrollar esa productividad de las cuadrillas en el proyecto que lo hicimos. Pues el ciclo comprende 4 fases principales, que es la medición, la evaluación de la productividad, la planeación de la productividad y el mejoramiento. Pues al final, cuando nosotros hacemos todo este ciclo, miren que es un ciclo, o sea, yo lo tengo que hacer constantemente en la obra, por eso se llama ciclo.
pues obviamente que yo al hacer la evaluación de la productividad, y si yo veo que en esta fase la productividad no está bien, no está adecuada, pues yo tengo que hacer una planeación para mejorar o crear acciones dentro del proyecto de obra que me permitan pues desarrollar esas acciones de mejoramiento, y esto ya se habla acá de calidad del proyecto de obra, ¿verdad? Acciones de mejora o el Kaizen, buscando el mejoramiento continuo de los proyectos de construcción y en este caso la cadena de valor en los procesos productivos del proyecto de construcción. Este es el contexto del proyecto que le hicimos el estudio, pues estoy dándole un contexto del proyecto que nosotros hicimos el estudio, pues aquí pues ya al proyecto que nosotros le apuntamos, pero un proyecto acá de la universidad. El alcance era la construcción de la cuarta fase del edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la sede algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El costo estimado para este proyecto era de 999.839.091 pesos y el tiempo estimado para desarrollar este proyecto era de 92 días hábiles. Bueno, la primera fase pues correspondió a la medición de la productividad y para ello pues teníamos varias actividades dentro del presupuesto, ¿verdad? Esto fue, el presupuesto pues nos lo suministró la información, la Oficina de Planeación de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y estas son las actividades que contemplaban esa fase, ¿verdad? Ahí están las actividades que contemplaban la fase. Y para tomar las actividades de estudio utilizamos, para hacer la medición, tomamos una herramienta, una de las 7 herramientas de calidad, que es el diagrama de Pareto, donde contemplamos las actividades de mayor impacto económico del proyecto, las cuales correspondían al concreto premezclado para vigas de entrepiso y la losa aligerada de entrepiso en concreto premezclado para la misma placa, ¿verdad? Esas fueron las dos actividades las que estaban dentro de ese 20% que generaba el 80% de los resultados económicos del proyecto, y esas fueron las actividades que nosotros le hicimos el estudio. Ahora bien, para tomar las muestras a las cuales nosotros íbamos a desarrollar a estas actividades, cuántas muestras teníamos que desarrollar para poder tomar una muestra adecuada, utilizamos, bueno, el método recomienda la población infinita, la cual corresponde a un Z de un nivel de confianza del 95%, una probabilidad a favor del 50%, una probabilidad en contra del 50% y un error permitido entre un 3 y un 5%. Para nuestro caso, pues tomamos un error del 5% y las observaciones que nosotros desarrollamos a esas actividades en estudio correspondían entre 392 y 540 observaciones para cada actividad. Bueno, el trabajo que se midió, porque de acuerdo al Lean debemos medir 3 tipos de trabajo: el trabajo productivo, el trabajo contributivo y el trabajo no contributivo. El trabajo contributivo corresponde a aquellas actividades que crean valor al cliente o valor al producto que entregamos a nuestros clientes. Por ejemplo, yo coloqué algunos ejemplos acá. Por ejemplo, localizar y replantear, fundida de placa aligerada en 2 direcciones, pega de ladrillos, enchape de baños, colocación de cielo raso. O sea, prácticamente lo que genera valor en la actividad de obra. El trabajo contributivo como aquellas tareas que contribuyen a desarrollar ese trabajo productivo. Por ejemplo, traer materiales, colocar andamios, desplazar equipos, doblar aceros, realizar mediciones. O sea, aquellas actividades que de alguna u otra forma, como dije, contribuyen a desarrollar ese trabajo productivo. Y aquellas actividades que no contribuyen o que generan pues pérdidas y que no contribuyen ni tanto contributivamente ni como productivamente a la actividad, por ejemplo, de las cuadrillas, como lo son desplazamientos innecesarios, necesidad fisiológica, fumar, hablar de manera masiva. Bueno, hay muchas, ya también les nombré ahorita unas. Entonces, eso se tuvo en cuenta en el estudio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, pues clasificamos, tomamos las actividades, hicimos una clasificación de estos tipos de trabajo. Eso es lo primero que se debe hacer. Bueno, de las actividades, aquí tengo una de las actividades en estudio que es concreto premezclado para vigas de entrepiso del nivel 720 y con un concreto de 28 megapascales. Aquí tengo las tareas de trabajo productivo, las tareas de trabajo contributivo y las tareas de no trabajo contributivo, de la cuadrilla de trabajo, ¿verdad? Que ahí la tenemos. Entonces, hicimos o tomamos para poder hacer las muestras de las observaciones, pues lo hicimos de manera aleatoria durante los días que duró la fundida de la placa, ¿verdad? Y de las actividades que tomamos en el estudio. Y hicimos este formato para tomar las mediciones. Aquí tenemos, pues, las mediciones se hicieron cada minuto y se colocó, pues, el tipo de muestreo, la actividad que estaba realizando cada personaje que integraba la cuadrilla, ¿verdad? Y aquí, pues, aquí se hace con este formato y ahí es donde se toma el número de observaciones de acuerdo a esa muestra estadística que nosotros tomamos de población infinita. Una de las muestras, pues, nos mostró de esas primeras muestras o esa radiografía de esas 442 observaciones,
mostraron que, bueno, aquí las podemos nosotros mirar, pues el número, se tomaron 58 observaciones, llamémoslo así, de armado y colocación de acero, que es trabajo productivo para esa actividad. El vaciado del concreto, 231 observaciones para 289 observaciones de trabajo productivo, de trabajo contributivo, pues esas que estaban o que contribuían de cierta manera a esta actividad, y tomamos 85 observaciones en esa muestra, y de trabajo no contributivo, 68 observaciones. Eso pues nos marca unas estadísticas, y queríamos nosotros pues mirar cómo estaba actualmente con esa primera muestra el desarrollo de esta actividad, y pudimos darnos cuenta, bueno, de esas dos actividades en estudio, que el trabajo, por ejemplo, para el concreto premezclado para vigas de entrepiso, el trabajo productivo era de 56.40%, el trabajo contributivo del 23.30%, el trabajo no contributivo del 20.30%, y de losa aligerada, que era la otra actividad, el 33.34% de trabajo productivo, trabajo contributivo de 35.58% y el trabajo no contributivo del 31.16%. Bueno, ¿y esto qué implica? Nosotros, pues, de acuerdo a estudios internacionales, de acuerdo a estudios realizados en diferentes lugares de Latinoamérica, en especial en Chile, que es uno de los, llamémoslo así, que es uno de los países que más ha desarrollado este tipo de estudios, sobre todo la Universidad Pontificia de Chile hizo un estudio a más de 370.000 metros cuadrados, donde encontró que el trabajo productivo debía estar en un 60%, ¿verdad? El trabajo contributivo en un 25% y el trabajo no contributorio en un 15%. Esto, como, llamémoslo así, como de una manera óptima de ver el trabajo de las cuadrillas de trabajo. Y si nosotros miramos acá y comparamos con las realizadas dentro de las que se hicieron del estudio, pues fijémonos que el trabajo, por ejemplo, para la primera de concreto premezclado, pues sí, casi cumple el 60% del trabajo productivo, pero miremos que la losa aligerada no cumplía, estaba en un 33.34%, estaba muy por debajo del trabajo productivo. Además, el trabajo no contributivo era muy elevado casi en ambas, ¿verdad? Porque miren que eso es las pérdidas de las actividades, y esto nos genera a nosotros tiempo y nos generan costos. Fíjense que aquí la de concreto premezclado para vigas estaba en un 20.30% y debe estar en un 15%, y el trabajo no contributivo en un 31.36% para losa aligerada, y superaba ampliamente el 15%. Entonces nosotros queríamos ver y detectar por qué las cuadrillas, qué estaba sucediendo con las cuadrillas en las diferentes actividades de obra. Esto lo hicimos a través de la técnica del Krins Balance, que es la técnica que utilizamos para medir la productividad. Bueno, aquí pues ya hicimos un análisis más detallado de las cuadrillas de trabajo, y pudimos observar que pues de esa cuadrilla pues había muchos que pues como el obrero 3 y el obrero 4, pues no coloqué nombres pues por respeto, pues tenían un trabajo no contributivo bastante elevado. Miren que aquí pues correspondía a 56% y a 38%, ¿verdad? Pero habían tareas que, pues, como por ejemplo en el caso de oficial, pues hacían muchas tareas contributivas en un 55.72%, y fíjense que aquí deben estar más o menos en un 25%, eran mucho elevadas. La cuadrilla presentaba, llamémoslo así, pues no tenía una buena optimización de la cuadrilla. Entonces teníamos que desarrollar acciones para ver cómo podíamos mejorar esta situación. Tomamos también otra carta balance para mirar más específica dónde estaban incurriendo más esos problemas o esas situaciones donde no contribuían o no desarrollaban el trabajo óptimo que nos esperaba para poder alcanzar los rendimientos o la productividad adecuada. Y las que nos pudimos dar cuenta, pues había bastante en esperas, ¿verdad? En esperas, que como trabajo no contributivo, en un tiempo ocioso, miren que era bastante elevado el porcentaje de tiempo ocioso de las cuadrillas, en reprocesos también, habían ciertos reprocesos, y aquí pues había que fortalecer ciertas actividades, llamémoslas contributorias, como el vaciado de concreto, y las contributorias, y llamémoslo así, para poder mejorar o seguir con esa optimización, pero de alguna forma teníamos que hacer algo con esto para poder mejorar la productividad de las cuadrillas. Recuerden que estamos bajo ese ciclo de mejoramiento. Entonces, tomando las tareas no contributorias, para mirar cuáles son las que más tenían o las que más incidían en el proyecto, las que estaban desarrollando más, utilizamos la herramienta de calidad de Pareto nuevamente, que se utiliza para este caso, para poder optimizar las muestras, o de acuerdo a esas muestras o esas observaciones, y pudimos darnos cuenta que las que presentaban mejor trabajo contributorio era el vaciado de concreto y el vaciado de mezcla, ¿verdad? Teníamos que pues mantenerlas, seguir con este trabajo, porque sí estaba dando resultados dentro de las actividades en estudio.
Y las actividades de no contributorias, pues eran las esperas, como si ya se está visualizando, de acuerdo a esas observaciones realizadas en las cuadrillas, tiempo ocioso, que eran las que más o las que mayor impacto tenían dentro del proyecto o dentro de estas actividades. Entonces quisimos desarrollar unas acciones o un plan de mejora para poder mejorar la productividad de las cuadrillas de trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de un plan de mejoramiento, utilizando otra herramienta de calidad que es el diagrama de Ichikawa o diagrama de espina de pescado, identificando las causas. ¿Sí? Me disculpa la interrupción, le damos un minuto para que porfa concluya y demos paso a las preguntas. Ok, gracias. Perfecto. De acuerdo a las esperas, aquí están las causas, aquí están las del tiempo ocioso, y pues hicimos este plan de acciones, lo volvimos a colocar en la obra, y el plan de acciones para las dos actividades que estaban o las que generaban el impacto negativo, y cuando volvimos a medir la productividad, miren que se mejoró muchísimo. Aquí podemos ver los resultados cuando volvimos a medir la carta balance. Fíjense que ya están más o menos óptimos, por ejemplo, sobre todo concreto premezclado. Miren que ya alcanzaban casi esos niveles o esos estándares que sí se puede hacer con planes de mejora. Y fijémonos que la otra pues también alcanzó casi, bueno, se mejoró notablemente. Y esto pues el contratista pues estuvo muy agradecido con las acciones que le dimos. Esto fue alguna de las referencias utilizadas. Y bueno, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Pedronel, por participar en estos encuentros que permiten fomentar el interés de la investigación. Entonces abrimos el espacio de preguntas. Recuerden, las podemos formular mediante el chat. Nuevamente reitero, las preguntas las podemos ir formulando a través del chat y durante la presentación de las ponencias. Al finalizar, nosotros damos el espacio de 5 minutos para responderlas. Jorge Iván Arenas Campos dice, ¿el factor de nacionalidad del obrero afectaría la estadística? Pues digamos que algo, en Colombia realmente el que más ha desarrollado estos estudios de productividad ha sido el ingeniero Luis Fernando Botero, pero estos porcentajes que yo llamo como óptimos, bueno, y que se llaman óptimos de acuerdo a la Universidad Pontificia de Chile, que son 60% de trabajo productivo, 25% de trabajo contributivo y 15% de trabajo no contributivo, los estándares de Colombia están muy parecidos, o sea, son muy aproximados, están entre un 55, un 20 y un 20%. Es muy parecido, o sea, este no va a afectar. Tenemos que tratar que nuestras cuadrillas estén dentro de estos estándares. Y esta técnica que yo les acabo de mencionar, que es la de Chris Valen, nos permite a nosotros pues, optimizar las cuadrillas y mejorarlas, o sea, mejorar la productividad, de pronto sacar obreros que no están haciendo trabajo que contribuya a la actividad, y esto pues, nos mejora los costos y los tiempos de los proyectos de construcción, sobre todo en las actividades de construcción. Muchísimas gracias por la pregunta. Jorge Iván Arenas. Espero se haya respondido su pregunta. Carlos Borda, excelente presentación. Ingeniero Pedro, una pregunta. ¿El ingreso de tecnología en cuanto a máquinas lo tendría contemplado? ¿Lo tendrían contemplado? Sí, o sea, por ejemplo, este concreto premezclado se usó, pues fue bombeado. Señor Carlos Borda, ¿me colabora por favor desactivando el micrófono? Muchísimas gracias. Pero de igual forma, si tengamos la tecnología, siempre vamos a tener ese recurso que es crítico, que es la mano de obra, y siempre vamos a necesitar obreros en la obra, y tenemos que hacer estos tipos de mediciones, y esto obviamente tiene que mejorar la productividad, porque ahí es donde hemos tenido grandes pérdidas los constructores en las obras, los supervisores, y hay que atender este recurso que es bastante crítico. La tecnología sí, obviamente, pero la tecnología siempre vamos a necesitar la mano de obra para desarrollar estas actividades. Muchísimas gracias nuevamente. Carlos Borda, esperamos se haya contestado su pregunta. Siendo así, me permito pasar a la siguiente ponencia. Nuevamente le agradezco su participación. Muchas gracias a usted y que pasen un excelente día. Muchas gracias a todos por sus preguntas. La siguiente ponencia de modulación de señales FM comerciales empleando una herramienta de radio definida por software. Ponente Wilfred Andrei Gómez Contreras. ¿Me confirma que se encuentra en la sala, por favor? Sí. Sí, señor. ¿Tiene las diapositivas listas? Sí. Perfecto.
El proyecto que, buenos días a todos. El proyecto que el día de hoy les voy a exponer trata sobre emulación de señales FM comerciales empleando una herramienta de radio definido por software. Sus autores son la ingeniera Carla Cecilia Puerto López, el ingeniero Carlos Vicente Niño y el ingeniero Inael Guevara, y quienes habla, Wilfred Andrés Contreras Gómez, todos pertenecientes al Grupo de Investigación y Desarrollo Electrónica y Telecomunicaciones GIDET. Como introducción tenemos que los dispositivos SDR, de radio definido por software, es una tecnología que se está utilizando cada vez más en los sistemas de comunicaciones modernos. El dispositivo autónomo de radio definido por software permite generar prototipos de una gran variedad de aplicaciones avanzadas de investigación, como la emulación de dispositivos autónomos LTE, desarrollo de algoritmos de control de acceso a medio, MAC, múltiple entrada, múltiple salida MIMO, redes heterogéneas, muestreo de radiofrecuencia, detección de espectro y radio cognitiva. Los SDR permiten a los sistemas de comunicación adaptarse a entornos operativos, entregar grandes cantidades de información en tiempo real y sin errores. Todo esto es gracias a la interoperabilidad, el uso eficiente de recursos en condiciones variables, la reutilización oportunista de frecuencias, reducción de la obsolencia, costos más bajos y investigación y desarrollo, que nos permite o que nos ofrece este dispositivo. La herramienta requiere además manuales y software que permita a los investigadores comprender su arquitectura, su funcionamiento y los servicios que se puedan crear para que permita obtener experiencias que conecten al laboratorio de enseñanza con la investigación y la industria. Esta placa más que todo va enfocada es para el desarrollo de la educación en todo lo que tiene que ver con sistemas de comunicación y para la investigación. Como objetivos, el objetivo general es desarrollar las técnicas de emulación de señales FM comerciales, empleando la herramienta de radio definido por software, y en los específicos tenemos documentar los fundamentos de la emulación de FM, configurar y programar una herramienta de radio definido por software que nos permita la emulación de señales FM comerciales, adicional, evaluar el rendimiento de la misma herramienta. Los pasos que seguimos para el desarrollo de este proyecto comprenden desde analizar diferentes manuales instructivos que trae la placa para poderla programar y desarrollar. Después seleccionamos las señales que queríamos trabajar. En este caso empezamos con señales FM comerciales que se transmiten o que se están operando actualmente en la región, en este caso en Cúcuta. Trabajamos con una placa de radio definido por software, seleccionamos el software de radio que nos permite procesar todos estos tipos de señales, programar y crear nuestra radio personalizada. En este caso se empleó GNU Radio, con esto atendiendo todos los modelos y condiciones para poder emular y seleccionar las señales de FM para permitir o evitar solapamiento de señales, reacondicionando la señal, muestreándola y filtrándola, y finalmente que el software nos entregue la información que hemos podido emular o decodificar de dicha señal. En la universidad contamos con varias placas ETUS N210, que es la que pueden ver en esta imagen, como referencia de National Instrument USRP 2920. Estas placas pues contienen diferentes tipos de entrada, entre los que destaca el canal de radiofrecuencia, donde se conecta, y se puede conectar y transmitir con diferentes tipos de antenas. En este caso seleccionamos o trabajamos con una antena BER 900 que nos permite operar para este tipo de frecuencias de señales FM. La placa también nos permite un máximo de frecuencia de 2.2 GHz, para la cual podemos trabajar. Por lo tanto, podemos analizar diferentes tipos de señales o probar diferentes estándares de comunicación personalizados y llevar a cabo dichas investigaciones. Para este trabajo se trabajó con una placa ETUS N210 en la cual se requiere y se trabaja con una área de red local, LAN. En este caso se trabaja con un suite donde se pueden conectar y adicionar diferentes tipos de placas ETUS N210 para poder operarlas todas al mismo tiempo. De aquí va conectado un host principal que sería un computador en el cual se hace todo el procesamiento de la señal y finalmente se envía o se transmite o se recibe la señal a través de la placa de radio definido por software. Esta es la configuración que se empleó en los laboratorios de ingeniería electrónica. Y finalmente estamos en el programa en el cual se desarrolló el software o el modelo que se utiliza para sintonizar señales FM comerciales. El software GNU Radio es un software de acceso libre, por lo tanto esto podemos trabajar o operarlo o cambiar diferentes parámetros que el mismo tiene. En este caso, como cualquier lenguaje de programación, se definen variables para determinar los parámetros que se trabajan con la señal. Aquí
se puede ver que se trabajaron con diferentes variables. La variable es la tasa de muestreo, la cual la tarjeta muestrea la señal. Se trabajó con variables para trabajar con el filtro. Se trabajan variables para diezmar la señal. Se trabajan variables para transicionar la señal y se trabajan variables para gestionar los valores de ruido. También se trabajan con variables para la sintonización de las frecuencias, recordando que en QTA se trabajan de 80 MHz hasta 110 MHz para señales FM. Se ajustan los valores de ganancia para la señal, se ajustan los valores de ganancia para la radiofrecuencia, así sucesivamente. Los bloques principales que comprenden GNU Radio están pues sus variables, los bloques de fuentes, que es el que se encarga de sintonizarme o comunicarme con el dispositivo de radio definido por software, los bloques que se encargan de procesar la señal y finalmente el bloque de salida o sumidero, como comúnmente se conoce. Para el diseño de FM, pues se tienen en cuenta todos los modelos y teoremas establecidos como el teorema de Nisco y el teorema de Shannon, que solo nos permite que nos analizan o nos dicen la tasa de muestreo que debemos considerar para poder reconstruir la señal. Aquí en este modelo primero se sintoniza o se recibe la señal con el dispositivo de radio definido por software, se sincroniza a través de su dirección IP de la área red local, él maneja una tasa de muestreo, se sintoniza la frecuencia de la emisora o de radio convencional que estamos sintonizando, se establecen los parámetros de ganancia de radiofrecuencia y se establece la entrada donde se encuentra la antena. Después se remuestrea la señal para reducir la tasa de muestreo que tenemos de entrada. En este caso se baja la señal hasta 500 kHz para poder trabajarla en su filtro. Después pasa a otro filtro que se encarga de eliminar ciertas cantidades de ruido o picos máximos de la frecuencia. Después volvemos a remuestrear la señal para reducirla a un total de 48 kHz, que es el audio estándar, que es la frecuencia estándar que se utiliza, 48 kHz o 44.1 kHz. Después tenemos otros bloques que lo único que se encargan es de mostrarnos la señal de cómo está operando. Los bloques principales, como tenemos aquí, un diagrama en cascada, un diagrama en el tiempo, nos muestra la señal cómo ingresa o la señal cruda cómo ingresa al dispositivo, después cómo se ve la intensidad de la señal y finalmente cómo se modula la señal. Todo esto, el programa nos genera un fichero en Python del cual se puede modificar o alterar para manejar o controlar los datos que entran al dispositivo o mejorar la interfaz de visualización que tenemos. El principal objetivo de este proyecto es que sea muy educativo porque se trata de mejorar los resultados en las clases de sistemas de comunicación. Por lo tanto, y que incentive a los estudiantes a comprender y analizar y estudiar todos los conceptos que hay detrás de las demodulaciones o modulaciones de señales tanto FM como AM. Entonces, se busca principalmente que se puedan observar y alterar todos los cambios de la señal que estamos recibiendo, transmitiendo. En este caso, como solo estamos recibiendo, nos interesa que el estudiante pues comprende y analice cómo se ve la señal, cuál es el ancho de guarda de la señal que se está operando, la intensidad de la señal, cómo llega la señal en crudo a nuestra antena, cómo se ve la señal después de aplicar el método de modulación y que a la vez esto puede alterar diferentes valores o parámetros para que él pueda ver la diferencia entre los cambios que ocurren. Todo esto pues nos permite que el estudiante analice y comprenda mejor los conceptos que hay detrás de las señales y no solamente estudie la parte teórica, sino que profundicen más en el desarrollo de las señales. Finalmente, en conclusiones, sabemos que las señales, la emulación FM comerciales usando una herramienta de radio definido por software, es una técnica eficaz para analizar y comprender las señales. Además, esta técnica permite al usuario, al estudiante, controlar y manipular la señal de radio para tener un mejor resultado. Es una herramienta replicable con modulación por banda ancha, banda estrecha, otros tipos de modulaciones comerciales, AM, también televisión digital, etcétera, etcétera. La tecnología de radio definido por software pues, nos permite una emulación de señales FM comerciales con una
una calidad comparable a unos receptores de radio tradicionales. Además, se desarrolló bajo licencia abierta y permite la adopción por diferentes partes de la comunidad académica e industrial. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen algunas referencias. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias a usted por sus aportes de intervención. Les recordamos por favor que se abre la sesión de preguntas. Recuerden hacerlas a través del chat. Quedamos atentos. Reitero nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta, por favor formularla mediante el chat. Les recuerdo que podemos hacer las preguntas durante la presentación de la ponencia y estas serán mencionadas al finalizar, en los 5 minutos. Vale, siendo así, entonces damos paso a la siguiente ponencia. Agradezco nuevamente al anterior ponente y pasamos con guía para la construcción de indicadores de gestión para cumplir los requisitos del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos según el Acuerdo 02-2020. Ponente, Alice Belén Martínez Rojas. ¿Me confirma que se encuentra en la sala? Por favor. Muy buenos días, sí señora. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Y me confirma por favor si tiene las diapositivas listas. Sí señora. Vale, perfecto. Con gusto, Carlos Iván. Ya comparto el link. Por favor, les recuerdo, el link de asistencia está en el chat. Perdón, ¿lo están viendo? Sí, señora, le confirmo. Es que escuché el video, entonces no sé si presento o van a pasar el video, no sé. Las salas virtuales las hacemos de manera sincrónica. Usted, por favor, nos comparte las diapositivas y hace su presentación. Salud. En esta novena Semana Internacional de Ciencia y Me está volviendo a interrumpir. venimos a presentarles la ponencia Guía Señora. para la construcción de indicadores de gestión Se para escucha el cumplir video. los requisitos del proceso de Si quiere le puede bajar volumen y hace... Sí. Es que sí escucha, o sea, yo estoy escuchando el video, disculpen. Si quiere le puede bajar volumen a su computador y nos puede presentar así. Va así como en esos momentos lo tiene. Y va bajando a las siguientes diapositivas. Para que no